Bueno, a ver, esta semana aquí en la República Argentina seguramente algunos lo habrán escuchado, habrán visto alguna repercusión, pueden haber visto algún tweet o algo que estuvo circulando. No lo tenemos a la calle Po, ¿no? O sí, no lo tenemos. Pero uno de los que participó del encuentro del Yao Yao, donde estuvo el presidente de la Fundación Javier Libertad. Milei. De ambas. Claro, de ambas. Estuvieron los dos encuentros. Estuvieron los dos encuentros. En el Yao Yao, particularmente, participa el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, y una de las cosas que sorprendió y que por lo menos fue recorte es que sostenía que tenía que haber un Estado fuerte para tratar de que no se les vaya la miércoles todo. Sí. Y esto se lo dijo en la cara a Milei, Sí. cosa que llamó la atención. Tenemos que tener un Estado fuerte, porque ¿cómo vas a... Gastás en las imitaciones ¿Cómo como vas, Milei. ¿Cómo vas a liberar todas? Bueno, además de las imitaciones de Milei que se despachó contra medio mundo, pero una participación que llamó la atención, no porque no sea un gobierno de derecha, sino por estar diciéndole eso en la cara a Javier Milei. Cosa que, por lo menos, llamaba la atención. Sí. Después digo, hay que ver, porque uno por ahí prefiere alguien que te dice la verdad y no alguien que habla de la fortaleza de las instituciones y después te liquida con leyes, reformas de todo tipo que no hacen otra cosa que debilitar en realidad las instituciones estatales. Sí, no. Pero algo también que defendió Lacalle Pou eso es verdad lo que dice. Fue la Fundación Libertad, porque lo que dijeron en el Yao Yao no lo sabemos porque están prohibidos los celulares. O sea, no se puede saber verdad. públicamente Claro, lo que se yo habló. me parecía que había sido en la Fundación Claro, Libertad. Lo público es de la Es Fundación verdad. Libertad. En el Yao Yao también estuvieron los dos, pero no se sabe qué dijeron porque tiene una política de... Justamente lo más peligroso, ¿no? Que tiene una política de seguridad que es que no conocemos nada. Pero digo, más allá de esto, Lacalle Pou también de lo que habló fue de los partidos políticos, que ahí capaz que sí le podemos dejar un poquito porque él tampoco es que viene de un outsider, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, él lo puede Bueno, explicar vamos mejor. a charlar de esto y a profundizar un poco más en lo que pasa también del otro lado del charco, como decimos aquí, y vamos a hablar con un amigo de la casa, Nicolás Centurión, colega periodista uruguayo. ¿Qué pasó? Se nos cayó. ¿Se nos cayó? ¿Se fue? Oh, yo le iba a contar que estuve... Ahí volvió. ¿Estás por ahí, Nico? ¿Nos escuchás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bien, ¿y ustedes? Bien, Gracias bien. por la invitación. Todo tranqui. Bueno, veníamos relatando, charlando un poco. Te comiste también el último tramo de lo que hablábamos de los migrantes, pero bueno. No, muy interesante, muy interesante. En las últimas notas que has escrito, le has prestado particular atención a la cuestión de la inseguridad y a la cuestión del narcotráfico. Después nos vamos a meter un poquito con eso. Pero el último artículo que escribiste, que también compartimos en Revista Trinchera, estaba más vinculado a lo que participó, a la participación del presidente uruguayo Lacalle Pou en los encuentros de Fundación Libertad y del Yao Yao, que bueno, recién veníamos relatando, y como nos pareció muy interesante el enfoque que le estabas dando a la nota y la cuestión, nos parecía que era un buen punto para ingresar a debatir sobre el rol de un presidente que dijo que había que hacer un Estado fuerte. Sí, bueno, para mí lo primero con las declaraciones de Lacalle, sobre todo la última que habló de la Fundación Libertad, no nos comamos la pastilla. Es un gran orador, muy perspicaz y todo lo que dice, cada palabra, la tiene pensada y no improvisa. Entonces, que lo haya dicho adelante Milei es simplemente por ese lado para quedar como una especie de moderado, un tipo de centro derecha, si se quiere, un tipo mesurado, obviamente, ante La lo barbarie. estrafalario y la locura de Milei, exactamente. Y él mostrarse como, bueno, como siempre quiso. Él forma parte de una línea acá que es el herrerismo, ¿no? Él es bisnieto de Luis Alberto Herrera, que siempre estuvo en contra de un Estado presente, de un Estado benefactor, que en una época acá se llamó lo que fue el vallismo, ¿no? Primero por José Valle de Ordóñez y después, bueno, por su sucesor, el Partido Colorado,
es como, digamos, el ala más socialdemócrata del Partido Colorado, que ya no existe más, eh, y su bisabuelo, su padre, él y todo, siempre estuvieron en contra de todo eso. Entonces, primero que es una mentira por lo que dice él, porque yo lo planteé sobre todo en el último artículo que hablaba del piecito, vieron que él dice en una parte, hay que hacerle piecito a los más necesitados, a que lo empuje un poquito más. No deja de ser de fondo esa cuestión un poco más de hay que enseñarles a pescar, ¿no? Es como Ujú, otra metáfora. Y yo ponía de piecitos y patadas, ¿no? Porque por un lado da piecitos y patadas, pero ¿a quién? Y el tema que el gobierno de la calle Pou gobierna para el 1%, para la oligarquía, para las 500.000 familias más ricas del Uruguay, y a las pruebas está. Fue ujú. muy hábil al declarar eso, porque queda en ambos márgenes del Río de la Plata como una persona diciendo, bueno, quizás no es tan malo, quizás sí un poquito de ayuda del Estado, y después, bueno, se verá. Y pasa todo lo contrario. A las pruebas está con el tema de la seguridad, han salido encuestas que más del 63% de los uruguayos no llega a fin de mes, el tema de la educación, la reforma que ha hecho espalda a los docentes. O sea, hay un sinfín de, de ítems que podemos poner en una lista de un Estado ausente y muchas veces está presente, pero no presente de la mejor manera, sino para beneficiar a esa gente. Ujú. Bueno, de hecho lo hemos charlado en otras oportunidades, pero la ley de urgente consideración que aprobaron allí en Uruguay no dista mucho o no es muy distinto al decreto de necesidad de urgencia 70 emitido por Javier Milei, que modifica prácticamente toda la estructura del Estado y que le da carta blanca para poder hacer, o luz verde, para poder hacer absolutamente lo que quiera. Eh, Digo, después de todo estos meses ya desde que se aprobó la ley de urgente consideración, evidentemente ya empieza a haber datos más concretos de lo que efectivamente genera una modificación del Estado, de las características que fue la ley Lucayá y lo que podría llegar a significar aquí de que no se rechace el DNU. Si lo tuviese que sintetizar, ¿cuáles son los 3 4 puntos que para vos son centrales de lo que genera ese cambio de orientación de la estructura estatal? Sí, bueno, hay varias cuestiones. Hay como a varios niveles, ¿no? Hay cuestiones que son quizás un poco más estructurales, hay otras que son un poco más, no digo superficiales, pero son quizás más al detalle, pero tiene que ver incluso, por citar un ejemplo, el tema de la inteligencia. Se crea una agencia de inteligencia que solo pasa por manos del presidente, de presidencia, ni siquiera por el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces son cosas que quizás en el día a día no le cambia a uno mucho, pero sí es muy importante porque al final del día hay cuestiones de inteligencia que solo las sabe el presidente y solo las define él. Y como ha pasado, que tenemos, bueno, casos de corrupción en el Poder Ejecutivo con su ex custodio, que es un montón de cosas. La LUC en general sentó las bases de lo que era lo que es el gobierno de la calle Pou, ¿no? Como nombraba anteriormente, beneficia a los grandes capitales, genera esta cuestión que decía también del Estado ausente y presente, pero ¿para quién? Porque cuando hay represión es un Estado presente, pero está, digamos, de una manera no muy buena. Bueno, con el tema de la educación, como les nombraba, también es uno de los pilares que ha reformado todo prácticamente y siguen habiendo falta de docentes y falta a su vez de horas para que los docentes puedan dar clases. El tema también, lo que se ha planteado, el tema de la jubilación acá, creo que son 3 4 puntos nodales eso con respecto a la gestión de la calle, apalancado por la LUC. El tema de que ahora nos vamos a jubilar 5 años más y cobrando menos, ¿no? O sea, vamos a tener que laburar 5 años más y en condiciones que ya son paupérrimas de los jubilados, pero sigue siendo, va a ser peor. Y a su vez no se discute ni siquiera que incluso la mayoría del Frente Amplio no está apoyando este plebiscito, hay que decirlo también, para que se vuelva, ¿no? Se retrotraiga esto que se generó de los 5 años, porque no se está discutiendo los aportes patronales, no se está discutiendo eso, los agroexportadores que aportan 9 veces menos que cualquier patrón, incluso de la ciudad. Eso no se está discutiendo, se está diciendo que se va a llevar al Uruguay a un estado de una crisis prácticamente porque no hay financiación, que es cierto, hay una crisis de crecimiento, de gente,
de empleo, pero nunca, siempre, digamos, se intenta exprimir por el lado del trabajador. Y bueno, después lo que ha pasado con el tema de la seguridad es la falta de control. Esto que le decía, por ejemplo, por un lado y por el otro el Estado ausente y presente. El 63% no llega a fin de mes, pero por el otro lado, por la luz, se habilita a tener transacciones de hasta $100.000 en efectivo. ¿Quién lo puede hacer eso? ¿A qué sector de la población apuntan ese tipo de cuestiones? Y a su vez, como decía al principio también, eso habilita no solo el grande capital, sino al narcotráfico, de la corrupción, al lavado de dinero. Nicolás, ¿cómo estás, Delfina? Te saluda de este lado. Un gusto, Fine. Justamente sobre eso quería consultarte, porque también en Revista Trinchera hemos ido leyendo distintas notas vinculadas a el rol del narcotráfico y también cuando el Estado se corre, y no por ausencia, sino por voluntad, para que justamente ingresen o se amplíen estas bandas de narcotráfico. Ahora lo vemos en Argentina también con la situación en Rosario en particular, pero vemos cómo donde desembocan, donde hay puerto, donde está también el río, digamos, la vía troncal del Paraná, también se va nucleando ahí una vía de narcotráfico y vemos cómo eso, digo, o te consulto mejor dicho, cómo eso se puede ir vinculando con la nueva estrategia de los Estados Unidos con respecto a no solo a Argentina, sino también a Uruguay, Paraguay y demás. Sí, tal cual. Creo que empezando por el final, para hacerlo al revés, digamos, la estrategia de fondo termina siendo una intervención, lo dijo Laura Richardson. Un montón de cosas. Ahora, yo estaba leyendo las noticias, todavía no lo tengo fino, pero también ingresó un buque estadounidense sin autorización a Uruguay, ¿no? Que se está discutiendo mucho por los legisladores del Frente Amplio, que está diciendo pérdida de soberanía total. También estuvo acá Laura Richardson o gente del Comando Sur, que acá obviamente, a ver, nosotros no gravitamos de la misma manera, pero sí somos importantes en cuanto a eso, al tema de la hidrovía, que estamos en ese lado, que quizás el nodo más importante de narcotráfico del lado de ustedes estaría en Rosario, pero viene todo bajando desde Paraguay, desde Brasil. La cuestión es eso que vos decías, que es muy importante, ¿no? Es la ausencia del Estado por voluntad. Esto que decía los $100.000, el SICTRAC apenas asumió Heber, que fue ministro del Interior y también tuvo que renunciar. El SICTRAC, para decirlo de manera sencilla, es un sistema de rastreo de las rutas, de los camiones, de los autos, lo que sea, que tiene que ver con toda la carga. Al sacarlo eso, primero ya se estima que hay entre 150 y 300 millones de dólares de evasión fiscal, solo para arrancar por ahí. Y después sabemos que si vos no sabes dónde están los camiones, para dónde van, a qué hora, con quién, y eso de contrabando para arriba. Uh-huh. Luego también, por ejemplo, acá no tenemos escáneres prácticamente en el puerto de Montevideo. Son 2 personas que lo operan, más o menos son 100 contenedores por día que pueden revisar, o sea, un 3% del movimiento que hay en el puerto solo de Montevideo, y tienen como un horario de oficina pública. Entonces, los fines de semana, por ejemplo, no hay escáneres. Radares, por ejemplo, aéreos del Río Negro para arriba, digamos la mitad al norte del Uruguay, prácticamente no hay radares, y cuando están, día por medio se rompen. Entonces, bueno, eso pasa, después todas las noticias que uno ve, que llegan un montón de toneladas de cocaína a Europa, a Hamburgo, Amberes, o otros puertos, y todos pasando por Uruguay. Tocaron acá puerto en Uruguay, y después nosotros también ahora tenemos la característica, más o menos hace un año o dos, que pasamos a ser un país de tránsito a un país de acopio. Y eso genera que haya mucha más droga en Uruguay, y que haya también disputa por eso, mucho más negocio y muchas más armas, mucha más violencia, muchas más balas. Y estamos viendo noticias bastante seguidas, lamentablemente, de balas perdidas. Ahora, por ejemplo, se activó hace unos meses un protocolo en las escuelas que le avisa a los chiquilines cómo agacharse y cubrirse cuando hay balacera en los barrios. Esa es, digamos, de lo más grande de la estrategia de Estados Unidos que podemos llegar a ver, que en el fondo es el día de mañana, sí, mirá, tenés un problema terrible con el narcotráfico, yo te vengo a ayudar, de manera quizá incluso hasta con civiles, pero no deja de ser una intervención. Y bueno, la consecuencia última termina siendo la violencia en los barrios. Uh-huh. ¿Y cómo están dando esta discusión los sectores populares, los sectores progresistas, si querés ponerle, Frente Amplio, demás? ¿Cómo se está dando esta discusión de cara a que es un problema que hoy por hoy quizá es controlable? Todavía se está a tiempo, digamos, me parece, como de empezar a dar una batalla que permita que no escale a terminar siendo Colombia, o el nivel de violencia de Colombia, de México,
que son lugares donde la violencia Sí, es sí. muchísimo más grande, o que se expanda lo que pasa acá en Rosario y que termine arrastrando a todo el país, digamos. Claro. Sí, sí, varias cosas. Acá, por ejemplo, están pasando cosas graves. Creo que muchas veces no se dimensiona por justamente, valga la redundancia, es un tema de dimensión o de magnitud de escala de las cosas que pasan en Uruguay. Pero han habido homicidios y cuestiones con tortura, con desmembramiento, gente prendida a fuego, bandas, disputas entre bandas, heavy. Pero quizás como son entre 50 contra 50, no llama tanto la atención y como es Uruguay es todo chico, pero no deja de ser a nivel interno complicado. Después, nosotros ahora estamos en campaña electoral, ¿no? Entonces ya están arrancando, digamos, los distintos partidos. Recién, a ver, estamos en el estadio de precandidatos, ¿no? En junio se van a definir cuáles son los candidatos a la presidencia. Es un tema que está preocupando en general, no solo a los sectores progresistas, que sí, que hay preocupación, pero se ve en la población en general. Hubo una encuesta hace poco que salió que el 49% de la población, o sea, de los encuestados en realidad, su mayor preocupación es la inseguridad. Y si lo desglosaban, digamos, por votante, por sector al que votaban, muchas veces la otra encuesta había dado que si era, digamos, más de centro izquierda, frente amplista, tu preocupación era la economía, y si eras de derecha o que votabas a la coalición, era la inseguridad, no sé qué. Ahora, los dos sectores, por amplia mayoría, están preocupados por el tema de la inseguridad. Es el tema número uno que volvió a ser por este gobierno hace un tiempo la economía, y hace unos años atrás era el tema de la salud, obviamente, porque estamos en tema de pandemia, pero volvió a ser otra vez el tema de la inseguridad la mayor preocupación. Obviamente seguía, como le decía, de la economía por el tema, ni siquiera por el tema de trabajo o la formalidad o informalidad de trabajo, sino la economía, justamente eso que le decía, de llegar a fin de mes. La discusión eh, está como la preocupación en los titulares. Pero hay algo que para mí me parece que es fundamental y le compete a todos los partidos políticos de todos los espectros, es que acá hay una ley de financiación de partidos políticos que está encajonada. No la han votado, entonces no se sabe de dónde viene la plata de las campañas. Y justamente estamos en un año electoral. Y ahora van a decir que sí, que no sé qué, no sé cuánto, y va a pasar otra campaña más sin que se sepa, y dentro de 5 años veremos. Por dar un ejemplo, hace poco mataron a Sebastián Aguilar, que era un empresario que terminó siendo un delincuente, que estafó a unos canadienses como por 10 o 15 millones de dólares por negocios que tenían que ver vinculados con el cannabis de forma legal y todo un cultivo bien, pero terminó siendo una estafa. Resulta que por un tema, parece que por violencia de género, lo mata la ex esposa, y después empiezan a destapar un montón de cosas que un diputado de Cabildo Abierto, que es del partido de extrema derecha acá de la coalición que gobierna, lo denunció por amenazas, porque a su vez tenía policías que eran de guardia privada de él, y a su vez él dice que estaba financiando campañas políticas, ¿no? Y que dice, yo tengo más miedo que me mate la policía que los narcos. Lo dice un diputado de acá. Eso es un ejemplo para graficar más o menos cómo va la cosa. La cuestión, alerta, mucho titular, mucha cuestión, pero de fondo, políticas o propuestas realmente hasta el momento no hay ninguna. Nico, como siempre, gracias por tirarnos un poco de explicación de lo que está pasando allá por aquellos lados. Obviamente, al ser año electoral, vamos a estar atentos y se prestará para alguna otra discusión un poco más en profundidad en relación específicamente a cómo viene la campaña y demás. Y bueno, a ver si tenemos la suerte de recuperar un país como Uruguay, que es importante para el proceso, para el concierto de naciones, por lo menos aquí en nuestra América. Un abrazo grande y será hasta cualquier momento. Bueno, gracias a usted, gracias por la invitación, la difusión, y bueno, vamos arriba al trinchero. Charlábamos con Nico Centurión, colega uruguayo, que escribe en diversos medios, entre algunos de ellos en Revista Trinchera publicamos algunas de las cosas que va escribiendo. Un interesante análisis para seguir lo que pase, como bien decíamos, del otro lado, como lo que pasa del otro lado del Río de la Plata, en la República Oriental del Uruguay. Brevísima pausa y hacemos un cierre de este programa. Andar es para pequeños, marchar para gigantes. Marcha